si es viable, si es posible. Yo estoy a la espera, como ya no puedo tampoco pues ir a la FES, pues no puedo resolverlo eso de manera presencial. Entonces estoy a la espera de lo que nos puedan decir las autoridades, pero yo lo que les estoy proponiendo es que se haga en línea en la fecha que está programada y pues prácticamente los interesados se puedan conectar para que estén presentes en lo del libro. Yo espero que todos se conecten, porque si no están y son premiados, pues prácticamente ya no se van a llevar, ni se van a enterar de su premio. Entonces, esa va a ser la dinámica que se está proponiendo. Yo espero que se pueda resolver. No creo que exista algún inconveniente en que se pueda hacer en línea. Y en ese sentido, pues vamos a esperar la respuesta de las autoridades, pero yo espero que todo se haga de esa medida. Nos conectamos, yo les mandaría la liga y se conectan todos para que puedan eh, estar presentes, ¿no? En toda esta dinámica, en la presentación como en la premiación. Yo obviamente a los ganadores se los haré saber con anticipación. Todavía no sabemos cómo se vaya a hacer toda esta dinámica. Yo esperaba, como todo se nos movió, pues hablar antes, ¿no? Las personas que se iban a premiar de manera presencial, pero ahorita como todo está, no se sabe con certeza si se puede hacer en línea o no, pues todavía estoy a la espera, ¿no? De cómo se pueda plantear. Entonces, en esta medida, vamos a esperar, yo les haré saber a la brevedad el miércoles que también tenemos clases. El miércoles ya les tengo una respuesta ya clara, una respuesta en la cual podamos saber bien cómo se va a desarrollar todo esto. Entonces, pues dicho esto, ¿tiene alguien alguna duda, alguna pregunta sobre lo que les acabo de comentar? Este, ¿Nadie? Sí, adelante. am, ya tiene la lista de los que, bueno, clasificaron para el concurso. Ya está la lista de de las personas que van a ser premiadas. Ya, ya se fue, como les había señalado la clase anterior, fue realmente muy difícil poder escoger a los ganadores porque hubo muy buenos trabajos. En ese sentido, pues también los felicité porque se hizo el esfuerzo, se hizo la lectura, o sea, hubo muy buenos planteamientos y fueron muy pocos detalles los que hicieron la diferencia para poder seleccionar a los ganadores. Entonces, en ese sentido, me siento muy contento de que pudieron la mayoría plantear trabajos muy interesantes, muy originales, que le pudieron dar sustento, eh, realizando también investigación en otras fuentes, en otros textos, en otros autores, y eso fue realmente muy importante. Entonces, en esa medida, como les comento, fueron realmente detalles mínimos por los cuales se decidió a los ganadores, porque prácticamente eh, había trabajos muy buenos, muy buenos, la verdad. Bueno, de este grupo y también de otros grupos, ¿no? O sea, también hubo, como les comenté, el concurso fue para las 17 carreras de la FES Cuautitlán, y pues hay grupos, ¿no? En la mañana y en la noche. Entonces, fueron bastantes los que concursaron. La dinámica consistió en que cada profesor presentara a a dos candidatos, o sea, que el profesor hiciera una selección interna por cada grupo. Y ya una vez que tuvimos esos dos candidatos, de cada de las 17 carreras de los dos turnos, de materias de ética, evidentemente, ya pasó por otro proceso, el jurado.
Ahora lo que hizo fue, fuimos cuatro miembros del jurado, yo fui el único interno de la facultad. Los otros tres fueron externos, fue el jurado por parte de la Fundación Ética Mundial. Y la dinámica fue que pues nos dividimos todos los ensayos de manera en la cual pues no pudiéramos saber cuáles eran los nombres. Y ya una vez que se hizo esa división, esa entrega, no recuerdo cuántos nos tocó de los cuatro jurados, cuántos ensayos, pero sí fue una cantidad considerable. Y ya de ahí cada jurado seleccionó a, a un candidato. Y de ese candidato tenías que defender, o sea, el jurado tenía que defender a su candidato de manera oral. Y ya después el último filtro era hacer la revisión de los cuatro finalistas. O sea, los cuatro jurados hacían la revisión de los cuatro finalistas y ya de ahí había otro porcentaje. Entonces esa fue la dinámica, ya están los finalistas, ya están los ganadores. Como les comenté, son cuatro premios. El primero creo que son 3,000 pesos, el segundo creo 2,000, el tercero creo son 1,000 y el cuarto un paquete de libros. Aparte, como les había señalado, el reconocimiento, que eso es muy importante. Es un reconocimiento en el cual se están ganando un premio que lo está avalando nuestra universidad, que lo está avalando esta Fundación Ética del Mundo, y eso tiene mucho peso en el currículum, porque es un concurso a nivel institucional, a nivel facultad, en donde pues prácticamente todas las carreras participaron. Y entonces eso tiene peso, eso es valioso. Y también lo que les estaba proponiendo a ustedes es que voy a hacer otra selección y si alguien está interesado en que se pueda publicar alguno de sus trabajos en una revista de alto impacto, de prestigio, igual de la misma universidad, se puede todavía seguir trabajando, el texto se tiene que ampliar, obviamente hay criterios rigurosos para poderlo hacer. Yo los puedo ir orientando, yo los puedo ir llevando de la mano para que se pueda publicar su investigación y no solamente quede ahí como en el olvido, no quede ahí nada más entre el montón, sino que pues pueda tener un impacto real, alguien pueda consultar y en una de esas hasta de aquí pueden surgir proyectos de investigación que se impulsen hacia un futuro. ¿Alguien quiere comentar algo? Creo que no, ¿verdad? Creo que nada más abrieron el micrófono de manera accidental. Pero a ver, entonces esa es la cuestión, como se los he venido comentando. Mi intención es que sus trabajos, los mejores trabajos, los que les pongan más empeño, los que les pongan más rigor académico y en efecto tengan el nivel que se requiere para poderse publicar. Y yo los voy orientando, yo los voy guiando en el camino para que puedan em, se puedan publicar y en ese sentido, como les decía, esto puede abrir una línea de investigación para que ustedes puedan en un futuro no muy lejano, con esto puedan quizá titularse, con esto puedan también, porque hay muchos programas para titulación. Entonces, yo estoy también trabajando en algunos proyectos de titulación y podríamos trabajar con estos temas para que se titulen, para que pues prácticamente sigan avanzando en todo su proceso. Y en esta medida, eh,
Les comento que todo esto es con la intención de que no se quede ahí en el olvido los trabajos que están realizando. Si ustedes están interesados, pues se puede seguir proyectando, pero lo importante es que ustedes tengan a la base una noción íntegra de lo que es la ética, porque a pesar de que no se quieran dedicar o no quieran investigar sobre estos temas, debe de quedar muy claro que la ética va a estar hasta el último día de nuestra vida. Y si va a estar hasta el último día de nuestra vida, pues ¿qué sería lo más inteligente? Pues tratar de generar predisposiciones que nos lleven cada vez más cerca de la felicidad en lugar de la desdicha. Porque la ética nos ayuda a buscar una armonía, un equilibrio. Nos ayuda a que nuestras acciones no sean perjudiciales. Porque los malos actos, los actos que afectan, los actos que desequilibran, pues todo eso va teniendo una repercusión directa al ser humano. Y en ese sentido es fundamental que tengamos muy claro que la ética nos va a ayudar a encontrar la felicidad, nos va a ayudar a encontrar una estabilidad de manera profunda, no de manera superflua, porque como lo hemos debatido, la felicidad no está en el dinero, porque lo puedes tener y de un día para otro puedes perderlo todo, y hay muchos ejemplos, y ahí no radica la felicidad. En la felicidad radica solamente, pues, una estabilidad, en efecto, pero no es la dimensión con la que se mide. La felicidad radica en otros aspectos que son más fundamentales y ahí es donde está la importancia de la ética. Las personas, pues porque puedes tener mucho dinero y también ser infeliz, como conozco a mucha gente que pues tiene prácticamente resuelta su vida en el aspecto económico, pero no son felices y no son felices porque nunca se han puesto a trabajar con aspectos que son de vital importancia para el ser humano, que los resalta la ética. Entonces, como nos podemos ir dando cuenta, a pesar de que no se quieran dedicar a estos temas, que no quieran seguir indagando, profundizando, inevitablemente hasta los últimos días van a estar casados, o si no es que casados, van a tener siempre van a tener presente a la ética en todos los momentos de nuestra vida. Entonces, en esa medida es como debemos de tomarla en cuenta porque tiene una importancia vital. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Nadie? No, profe. Ok, muy bien. Pues vamos a retomar el tema en el que nos habíamos quedado. Creo que estamos todavía con éticas de las civilizaciones antiguas. Si mal no recuerdo, la clase pasada nos quedamos con la ética china, vimos el confucianismo y vimos también el budismo. Entonces, en esa medida vamos ahora a continuar con la ética, la importancia de la ética y la moral, ya no en la civilización china, sino en la ética y la moral en la cultura náhuatl. Pero antes de pasar a este punto, quisiera, porque creo que habían quedado algunas dudas, algunas preguntas sobre el budismo, o creo, o el confucianismo, ¿no? Algo así. ¿Alguien había tenido una duda o todavía no? ¿No quedaron dudas, preguntas? No, profesor. ¿No? Seguros. Muy No, bien, profesor. pues nada más para, si hay dudas.
Nada más para recordar un poco lo que se vio la clase pasada, vimos de manera muy breve a Confucio, que fue de los primeros pensadores chinos. En sí es uno de los más importantes. Como lo veíamos, pues Buda no nació en China, no hay que confundirnos. Entonces no se le puede considerar, a pesar de que China fue de los países en donde más influyó el budismo, no nació en China, nació en Nepal, ¿no? En un país al lado de China, por eso de ahí se fue extendiendo. Pero a ver, aquí lo importante justamente es analizar sus concepciones éticas y morales. Y veíamos que Confucio escribió un libro que se llama Li, que ahí se plantean las normas de convivencia y moralidad. Y en este texto, pues prácticamente funcionaba como un manual de urbanidad, de fórmulas de relacionarse con la sociedad, de cómo vestirse y de cómo pues, prácticamente tener ciertas acciones de comportamiento, ¿no? Y pasamos de ahí a la ética budista, que es muy interesante, como lo pudimos notar. Tiene planteamientos muy profundos en el sentido de encontrar de manera muy profunda el aspecto ético. Y lo que comentamos es que en efecto su ética no es teológica, sino que ante todo es un ejercicio meditativo, es un ejercicio de toma de conciencia. Estos aspectos eran muy importantes señalarlos, porque la ética tiene esa finalidad también. Los fundamentos principales de la ética están en autoconocerte a través de un ejercicio profundo de meditación o de reflexión en el cual ves la persona que eres. Te ves con sinceridad, ves tus defectos y a partir de ahí lo que planteaba el budismo era cómo poder superar el sufrimiento. Era una de las cosas que estábamos analizando. Y también decíamos que justamente la ética budista lo que intenta es entender las consecuencias de nuestras acciones. No se trata nada más de obrar por obrar, no se trata nada más de decir por decir, de estar en el mundo nada más como máquinas repetidoras, sino que se trata en efecto de analizar todas nuestras acciones tienen consecuencias. Y decíamos que eso era muy importante, y en efecto es muy importante. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia y por ende debemos de analizarla, porque luego resulta que también no, a lo mejor somos inconscientes y podemos dañar a alguien con nuestras palabras, con nuestros comentarios, con nuestras acciones. Entonces por eso hay que analizarlas para pues no causar esos malestares, no causar esos daños, porque la ética ante todo es evitar el sufrimiento para el budismo. Y en ese sentido, pues es una de sus claves fundamentales del budismo, el reducir el sufrimiento. Es lo que ata a los hombres, es lo que los detiene y no te puede realizar. Entonces, en ese sentido, es muy importante evitar el sufrimiento propio como el ajeno. También podemos sufrir, podemos pasar toda la vida lamentándonos. Y pues no es padre, o sea, no es padre estar todo el tiempo sufriendo, porque en efecto son emociones que te van afectando, te van desgastando, que te van imposibilitando tener una mejor comprensión, un mejor desenvolvimiento. Y el budismo justamente intenta liberarte de esas cargas, intenta liberarte, pero eso ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo vas a poder poderte liberar
esas cargas sociales, esos prejuicios, ¿cómo te vas a poder liberar de esas imposiciones que te dicta el sistema? Pues en efecto, te vas liberando a través de una autorreflexión, de un autoconocimiento, de un cuidado de ti mismo y de todo el entorno, de todo lo que nos rodea. Y en esa medida, pues no impactar, que las acciones no impacten al otro, porque pues no es padre dañar al otro, no es padre hacer sufrir al otro, porque en efecto, cuando haces sufrir, cuando dañas, cuando ofendes, cuando violentas, cuando matas, pues los daños son irreparables, más cuando se trata de cuestiones violentas. Los daños son irreparables y en efecto, nuestra sociedad es muy violenta, somos personas muy violentas, todo el tiempo buscamos violentarnos a nosotros mismos y también a los demás. Y ahí radica la importancia, ahí radica la importancia de poder analizar de manera profunda las consecuencias de nuestras acciones, porque en efecto, cuando estamos afectando a alguien, cuando la estamos dañando, pues esa persona no es un objeto, esa persona no es de hule, tiene sentimientos, tiene emociones. Y si la afectamos, pues al final del día todo esto va desarrollando un malestar de nuestra cultura, un malestar y al final del día somos personas frustradas, somos personas esquizofrénicas, enfermas, porque al final del día pues se vuelve todo esto, todo el tema social se vuelve invivible, porque lo hemos generado en ese sentido. Y todos debemos de esforzarnos. Este punto es muy importante. Todos nos debemos de esforzar por crear mejores condiciones de convivencia. No se trata de que, no, pues que lo haga el gobierno, no, pues que lo haga la escuela, y yo nada más rascándome la panza, sin hacer nada, pero todo juzgo, todo critico y afecto para acabarla, afecto a los demás. Bueno fuera que solamente te afectaras a ti mismo, ¿no? Pero en efecto, esas energías, esas acciones muy negativas también impactan, porque al final del día somos seres sociales, somos seres que convivimos. Y si tenemos una actitud muy adversa, muy negativa, muy confrontativa, muy violenta, pues todo eso va a impactar de manera determinante. Va a impactar a todo el tejido social y el tejido social se vuelve frágil, se vuelve endeble, se vuelve líquido y no podemos sacar, sacar también fuerzas, sacar como valores, sacar de ahí impulsos que nos lleven a mejorar. Entonces, no evitemos el construir mejores relaciones y esto. No se trata tampoco de querer revolucionar, no se trata tampoco de querer cambiar al mundo, sino de lo que se trata es de cambiar nuestro contexto más inmediato, nuestro contexto más particular, modificar nuestras conductas, mejorarlas para que en efecto, pues podamos estar mejor nosotros, más estables, podamos tener en efecto una mejor un mejor desenvolvimiento en este mundo. Y pues no estemos, porque en efecto las personas frustradas, las personas que todo el tiempo se están conflictuando, pues son personas que terminan enfermándose por todas esas emociones que van cargando, em, que van manifestando. Al final todo eso se vuelve un malestar y todo eso se traduce en una consecuencia que le generas, te generas a ti mismo y le generas al entorno.
Entonces, ¿a qué voy? Es un compromiso, es una responsabilidad de todos el construir mejores relaciones humanas y empezar por lo que tenemos, empezar por nuestras parejas, empezar por nuestras familias que tenemos. Hay que mejorar las condiciones en las que estamos. De todos depende. No depende nada más de sus padres, porque también ustedes pueden decir, ah, no, pues son mis padres, ellos me quisieron tener y pues que se chinguen y ahora que me aguanten como soy de insoportable. Pues tampoco va por ahí. Tampoco va por ahí la situación. Se trata de ir construyendo. Y en efecto, considero que puede haber situaciones muy adversas, situaciones familiares muy complejas, en donde quizá no se pueda hablar, en donde quizá sea complicada la relación, pero también hay formas, hay vías de poder resolver. Uno pone los límites, en efecto, y en ese sentido, siempre hay que buscar los mecanismos, siempre hay que buscar las maneras para poder resolver nuestros conflictos. No hay que agudizarlos. Y aquí entra un punto interesante, ¿eh? Aquí entra un punto interesante. A ver, quiero que lo comentemos, que lo vayamos comentando. Como les he venido diciendo, no se trata de salvar el mundo. No se trata de que cambies al mundo. Se trata de construir. Eso es muy importante, ¿eh? De ir construyendo mejores relaciones, una mejor sociedad, un mejor mundo, y depende de todos los que estamos viviendo en este planeta, todos debemos de ir aportando, de ir trabajando, de ir abonando, porque de otra manera, pues va a pasar lo que está pasando, problemas sociales, problemas económicos, problemas ambientales, problemas humanos, en todas las dimensiones. ¿Y qué va a pasar? Pues que vamos a seguir teniendo una calidad pésima de vida. Totalmente merecemos tener esta calidad de vida con tanta contaminación, con tantos problemas, con muy mala alimentación, o sea, nuestra alimentación es pura miércoles, pura chatarra, puro procesado, que es altamente dañino al cuerpo. Entonces, analicemos de manera profunda nuestros comportamientos, analicemos de manera profunda nuestras acciones. Y en ese sentido, ir viendo qué se puede modificar. Se pueden modificar muchas cosas. Nada más que, pues queremos nada más estarnos rascando la panza. Queremos la inmediatez. Con todo este mundo que vivimos, con todo este mundo que está, eh, que demanda lo más simple, que demanda lo más... lo más corto, lo que ya no implica pensar, lo que ya no implica un trabajo mínimo. Queremos ya que todo llegue a nuestra casa, que todo esté pues, prácticamente peladito y ya no hacer el mínimo esfuerzo. En ese sentido, debemos de cambiar nuestras prácticas. Y lo que les venía diciendo. No hay que generar situaciones adversas en nuestras relaciones. Empezar por lo más básico que tenemos, que son nuestras relaciones familiares con nuestros padres, con nuestros hermanos y también con nuestras parejas. No hagamos relaciones tóxicas, porque en efecto, todo eso afecta, todo eso es muy negativo. No hay que ser impositivos, no hay que ser, no hay que querer imponer, se trata de convivir, se trata de construir, no se trata de mandar, no se trata de ver quién es el que toma la batuta y mangonea al otro, porque ahí se rompe la convivencia. Cuando te impones,
Cuando quieres imponerte y quieres mandar, ahí se rompe la convivencia. Ahí se genera una situación adversa. Entonces, en ese sentido, estemos dispuestos a generar mejores relaciones. Y aquí entra un punto interesante. Yo siempre aplico esta, es mejor aquí corrió que aquí quedó. A ver, se los explico. ¿Qué consideran ustedes? ¿Que se puede cambiar a una persona que prácticamente no está dispuesta a mover ni un dedo? A ver, los escucho. No. A No. ver, ¿por qué? ¿Por qué? Pero quiero escuchar. Bueno, es que yo creo que a pesar de poner nuestro mejor esfuerzo, Ujú. cuando alguien no está dispuesto o no, o se ciega a ver que necesita cambiar, no importa lo que hagamos, siempre va a seguir igual. Hasta que en algún punto su actitud o lo que haga se vuelva lo suficientemente dañino para esa persona como para darse cuenta que necesita cambiar. Y antes de que pase eso no podemos hacer nada. Ok, a ver, ¿alguien más que quiera comentar? Muy bien, Moreno. Ángel Moreno. A ver, ¿quién más quiere comentar algo? Por ahí vi que hicieron más participaciones. A ver, Paulina Cortés. Bueno, Araiza. A ver, te escuchamos. Araiza y después Iván. Pues yo Adelante. concuerdo con mi compañero porque pues si uno no puede cambiar a alguien más si esa persona no está en el compromiso de querer hacerlo y si nada más lo va a hacer para complacer, pues realmente ese cambio que a lo mejor puede pasar solamente va a ser temporal y no va a ser algo que sea por sí mismo. Claro, por supuesto. A ver, ¿quién más había alzado la mano? ¿Quién más había comentado? Que querían, vi dos Profe, ¿puede participaciones. repetir la pregunta? A ver, si todos me escuchan bien? Sí. Sí. Ok. La pregunta justamente es, ¿qué consideran ustedes? ¿Se puede cambiar a una persona que no está dispuesta a generar ningún cambio? Pues más o menos, o sea, yo siento que debe de tocar fondo como para generar un cambio, pero más es como que por esa persona. Y bueno, tiene que pasar por muchas situaciones para que pueda tener como que esa epifanía. A ver, quiero que quede claro algo, ¿no? Hay personas que no están dispuestas a cambiar ni lo más mínimo. Y seguramente tenemos muchos ejemplos, ¿no? No vamos a balconear a nadie, ¿no? Pero en efecto, pues la vida misma nos ha mostrado que hay quien está muy aferrado, está súper aferrado y realmente no está dispuesto, por más que les des razones, por más que les des motivos y les muestre que no va por ahí la cosa, es tanta su ceguera, es tanta su cerrazón que pues prácticamente no van a hacer ningún cambio porque no están dispuestos, están muy aferrados, están muy cegados, están muy limitados, muy cuadrados. Y yo creo que todos en alguna medida nos cegamos a muchas cosas, pero hay personas que lo están más, ¿no? A ver, ¿a qué punto quiero llegar? ¿A qué punto quiero llegar con todo esto que estoy tratando de plantear? Al punto al que quiero llegar es que nunca, en efecto, hay que negarle a nadie un consejo, nunca hay que negarle a nadie una ayuda, un diálogo, una escucha, un abrazo. Nunca hay que negárselo a nadie. Pero tampoco se trata de querer resolverles la vida a las personas que no están dispuestas a cambiar. Cuando alguien está dispuesto a cambiar, cede tantito de su terreno y ahí se construye. Los dos ceden y se construye y ahí sí se puede.
cuando las dos partes están dispuestas a construir, a dialogar, a escucharse, porque el diálogo no nada más es hablar y hablar y hablar y hablar. El diálogo sobre todo es escuchar. Y en esa escucha se construye, se llega a acuerdos, se llega a establecer qué sí se puede, qué no se puede, pero a través de un consenso, a través de que las dos partes estén de acuerdo. Ahí se construye. Pero de plano luego hay casos en los que por más que intentes, por más que digas, las personas luego no cambian y en ese contexto, cuando una persona no está dispuesta a cambiar, tampoco se trata de padecerla, tampoco se trata de estarla sufriendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues lo que aplico con mi dicho, mejor aquí corrió que aquí quedó, porque tampoco se trata de que cargues con su sufrimiento, de que em, porque inevitablemente somos humanos y también sentimos y también me ha tocado que hay personas que todo el tiempo están sufriendo, todo el tiempo están quejando, si al final del día también te invaden de esa mala energía y pues uno es humano y también tiene la intención de ayudar, pero pues ya intentaste ayudar y pues nunca hubo un cambio en ese sentido. Entonces, a ver, como les he venido diciendo, no se trata de negar, sino se trata justamente de poder tener la disposición de querer cambiar y las personas que no tienen la mínima intención de cambiar, tampoco hay que conflictuarse con esas personas. A ese punto quiero llegar, porque luego puede resultar más adverso. Tenía una alumna que que ella sí estaba muy dispuesta al diálogo, sí estaba muy dispuesta como que a tener conciencia social, pero se conflictuaba con la gente y se peleaba con la gente. Tampoco va por ahí, a ese punto quiero llegar. No se trata de conflictuarte y no se trata de pelearte y en eso quedes desgarrado, quedes arañado. Entonces, en ese sentido... sí hay que aportar, sí hay que construir, sí hay que escuchar, sí hay que construir acuerdos, pero llega un punto luego que pues sí no existe ese interlocutor, no existe esa persona, pues tampoco no hay que rasgarse las vestiduras, pues hay que también esperar a que las personas si están dispuestas en algún momento, pues puedan hacer esos cambios, ¿no? Pero no se trata tampoco de quererse aferrar y quererse entrar a otros conflictos. A ese punto quiero llegar. Ahora, les pregunto, ¿creen que pueda cambiar un narcotraficante o creen que pueda cambiar una persona que es terrorista, por ejemplo, Estados Unidos, que es el país más terrorista del mundo, de nuestro tiempo? Son los que han creado las peores desigualdades de todo este mundo. Hay que decirlo con toda contundencia, porque nos han vendido la idea que los terroristas son los países de Medio Oriente, Afganistán, Irán, Palestina. Nos han vendido ese cuento, pero ellos son los terroristas. Pero a ver. Justamente. Y ellos son también los narcotraficantes, hay que decirlo con toda contundencia. Crean nada más historias falsas. Pero a ver, al punto al que quiero llegar, ¿creen que algún narcotraficante, algún terrorista pueda cambiar su manera de pensar? Yo creo que es muy difícil porque más allá del interés moral o ético, pues tienen o sea, su prioridad es el interés monetario, ¿no? Claro. Y pues eso llega pues a cegar a las personas, ¿no?
como la vida es fácil, se vuelve fácil, yo creo que ya es muy difícil que pues cambien su mentalidad. Claro. Y, y a pesar, por ejemplo, no sé, de que los metan a la cárcel, pues sigue siendo pues su pensamiento, ¿no? De pues salir y seguir haciendo lo que hacen porque pues es la vida fácil. Entonces yo creo que no, que es muy difícil. Tenemos un caso, ¿no? Muy concreto de que cómo tus ideas en efecto pueden llevarte a tener las peores consecuencias de la vida. Pero justo lo que estamos tratando de analizar es algo que uno de los filósofos más destacados, Manuel Kant, él trataba de plantear. En él, en el fondo, lo que quería entender, lo que quería como indagar, era si el hombre puede cambiar. Y él era muy optimista. Él creía que el hombre sí podía cambiar después de un proceso muy complejo de reflexión. Pero también la evidencia nos ha venido diciendo, como lo comenta su compañera Paulina, nos ha venido diciendo la evidencia que es muy difícil que las personas logren cambiar sus ideas, es muy difícil que logren modificar sus comportamientos, más cuando son personas ya grandes. Se aferran y en tanto que nunca han tenido una formación, una educación con otros enfoques, pues no tienen alternativas. A ver, ¿creen que una persona con una mentalidad muy cerrada como las personas que acabamos de señalar, narcotraficantes y, y terroristas, se puedan reinsertar a la vida social después de quizá una terapia, después de tener todo un proceso de acompañamiento para que un proceso terapéutico, un proceso de reintegración, ¿creen que sea posible que pueda cambiar sus comportamientos? Yo digo que no, porque finalmente ya tiene o más bien ya tiene ese modo de vivir o ese modo de actuar. Y finalmente sí, se le puede llegar a hacer un cambio, pero pues finalmente siempre va a tener ese lado, ese conocimiento, esa enseñanza, siempre va a tener eso presente. Y puede que se le olvide por un rato, pero después va a retomar. Ok, entonces para ti, Belén, no podría reinsertarse, por ejemplo, una persona que violó, una persona que mató, una persona que cometió alguna situación adversa, ¿no se podría reinsertar a la vida social para ti? No, porque siempre va a haber un detonante que lo haga volver a hacerlo. Siempre va a haber algo que en su mente lo detone y lo vuelva a hacer. Es muy complejo, ¿eh? A ver, Paulina, te escuchamos. Bueno, yo considero que con ese pues sí es muy complejo y ya depende mucho pues o sea, yo creo que depende mucho de cómo le vaya a la persona después de eso, porque pues como todos sabemos ya, o sea, personas que salen de la cárcel es muy difícil para ellos pues vivir una vida normal, ¿no? Ujú. Porque pues tienen muchos pues Trauma. problemas consigo mismos y con pues la sociedad. Y si Ujú. la vida pues no los trata bien, llámamelo así, la vida, pues yo considero que es muy difícil que pues vuelvan a ser pues personas de bien o algo así, o sea, sí, personas de bien o que pues no lo vuelvan a hacer, pero pues no creo que sea detonantes, como dice mi compañera, pero yo siento que es muy difícil
que lo que puedan pues tener una vida normal porque pues al fin y al cabo existe pues la memoria de sociedad, ¿no? Y pues a veces la gente no piensa en más allá de pues de si volvió a ser bueno o que ya recapacitó o lo que sea, sino pues influyen más cosas que solo pues si él está bien. Entonces yo creo que es muy difícil, pero tal vez sí se puede. Ok. A ver, Dea Flores. Yo pienso que sí se puede reinsertar una persona que haya cometido algún acto o pues las personas que se plantearon anteriormente, pero obviamente sí tiene que haber tenido un proceso muy profundo y no dejarlo, porque como dicen mis compañeras, obviamente es algo muy complejo y muy difícil, pero yo digo que sí se puede lograr y claramente como estoy de acuerdo con mi compañera Belén de que puede haber detonantes, pero si se sigue trabajando puede haber formas en las que lo pueda controlar. Entonces, igual de la misma forma como dice mi compañera Paulina de la conciencia social, pues esa parte sí sería muy difícil porque si la sociedad sabe lo que hizo, va a ser muy difícil para esta persona que se pueda reinsertar fácilmente o en un periodo de tiempo corto, porque pues en lo que las personas olvidan o tienen algo más, siguen con el pasado. O sea, siempre lo van a sacar ajá, siempre lo van a sacar a relucir cuando sientan algún tipo de riesgo al estar con esta persona. Pero yo creo que sí se puede con un proceso y un tiempo y mucha práctica. Ok. A ver, adelante, Belén. Sí, es lo mismo que dijo mi compañera de Bea y Paulina, que pues finalmente, así como dicen, siempre la sociedad va a tener presente qué es lo que hizo, cómo lo hizo, y finalmente, a pesar de que la persona tenga la rehabilitación, se le puede llamar, para volver a ser una persona bien y volver a entrar a la sociedad, siempre la sociedad le va a decir no, porque pues ya hiciste esto mal, entonces ya no les dan las mismas oportunidades o ya no les dan esa misma confianza y luego a veces se les hace muy difícil volver a regresar por el lado, se le puede decir, por el lado bueno. Y finalmente ellos dicen, yo ahora lo estoy haciendo por las buenas y me están diciendo que no. Entonces como que regresan o retoman esa vida que ya llevaban. Por eso yo decía eso de los detonantes, porque finalmente llegan a ocurrir cosas o problemas o la misma sociedad que los vuelve otra vez a que vuelvan a seguir esos pasos. Claro, claro, como bien lo acaban de comentar sus compañeras, no es nada sencillo, no es nada fácil el poder modificar tus conductas, porque en efecto, si te vuelves a querer reinsertar, quieres volver a incorporarte a la sociedad después de haber tenido un proceso muy difícil, en principio la sociedad te debería de dar ese impulso, te debería de dar esas herramientas, te debería de dar esa manera en la que vuelvas como a poder encontrar un camino para ya no cometer los mismos errores, las mismas problemáticas en las que realizaste en su momento. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues nuestra sociedad es muy adversa. Nuestra sociedad, como dice Belén, hace que detonen ciertas conductas y al final, como pasa, ¿no? Con todas estas personas que son drogadictos, alcohólicos, que nos anexan y pues prácticamente pues no sirve de nada, o sea, porque los encierran nada más para librarse ya de todos sus desmadres y al final del día llegan a salir y pues de la estructura social que pues está hecha un desmadre, la estructura social, pues vuelven a reincidir en los mismos patrones. Pero no por ello, no porque sea una situación muy adversa a la que se enfrenten personas para volverse a reinsertar a la sociedad, no quiere decir que no sea posible.
Hay casos muy contados en los cuales sí se logra, pero todo depende, aquí entra el punto que yo que quiero señalar. Todo depende de qué tan dispuesto estés a cambiar, porque si en efecto puedes tener la peor sociedad del mundo, hay un texto muy bonito de José Luis Borges que se llama, ahí no recuerdo bien cómo se llama, pero está en el Aleph y trata sobre un prisionero maya. Creo que se llama Chilambalam, no me acuerdo bien cómo se llama, pero a ver, es muy bonito porque los españoles tomaron capturado a a este gobernante maya y lo metieron en un calabozo, lo encarcelaron. Y estuvo mucho tiempo encarcelado y uno de sus castigos era que le ponían a un jaguar cerca de su celda para intimidarlo. Y al final del día, a pesar de que estuvo en el contexto más adverso, a pesar de que estuvo en la situación, una situación límite, privado de sus libertades, de prácticamente las condiciones mínimas de vida, pudo encontrar la liberación de su espíritu, de su alma. Entonces depende de uno. Así, aquí entra el punto también importante. Los cambios dependen de uno. No esperemos que el otro cambie. Cambiemos nosotros. Aquí es lo medular. En efecto, la sociedad es importante. Necesitamos mejores estructuras sociales, mejores tejidos sociales, mejores instituciones. En efecto, necesitamos justicia. Pero también es importante señalar que no todo depende de lo exterior, depende mucho de lo que hacemos nosotros para modificar nuestras conductas. Es lo que nos plantea el budismo. Más allá de ser reglas, normas o códigos, ante todo es un ejercicio espiritual. Y fíjense que luego hasta ni los mismos budistas logran librarla, porque la vida es compleja. Ahí es donde radica la importancia de la ética, porque no se trata solamente de repetir y repetir. Hay un poeta muy interesante, un poeta surcoreano. Me gusta mucho porque en efecto, este poeta, Cho-un, así se llama, él vivió una situación muy adversa desde niño. Eh, Era campesino y por ser campesino, pues tenían una condición económica muy deplorable y vivió el tema de la división coreana. Hubo una guerra, murieron sus padres, no recuerdo quién de su familia murió, pero estuvo en una situación muy complicada económicamente y pudo salir de la guerra porque fue internado en un monje budista. Pues se convirtió en budista y pues ahí pudo librar gran tiempo de justamente de esta guerra que estaba viviendo su país. Y después ya decide insertarse a la sociedad, dejó de ser budista, pero empezó a tener muchos problemas. Em, Se volvió alcohólico. Imagínense, ya teniendo toda una formación budista, ni así pudo librarla. Se volvió alcohólico, tuvo muchos intentos de suicidio y, y siendo una persona muy sensible, siendo una persona con amplios conocimientos, era poeta, bueno, es poeta todavía. Pero al punto al que quiero llegar es que la vida nos da revolcadas buenas. Ustedes son jóvenes y todavía no les ponen las pruebas, pero la vida se encarga de ponerte pruebas, se encarga de ponerte situaciones en las cuales, pues en efecto, nada es fácil, nada es sencillo.
Ustedes lo van a ver cuando se inserten al mundo laboral. Estamos viviendo un mundo sumamente complejo. No hay trabajo. No hay trabajo y si hay trabajo son los peores salarios y con esos peores salarios prácticamente no se puede vivir. Prácticamente te alcanza nada más para unos chicles si bien te va. O sea, no está nada sencillo. No está nada sencilla la situación. Entonces, en este sentido, lo que quiero es que ustedes puedan analizar a fondo qué es lo que se necesita para poder, en efecto, tener un comportamiento que nos lleve a ese autoconocimiento profundo de nosotros mismos y nos logre, nos lleve, más que nos logre, nos lleve a poder evitar consecuencias que puedan ser muy dañinas para nosotros mismos. Entonces, esto es un poco lo que quería comentarles con lo del budismo. Ya nos metimos mucho en estos temas, pero es bueno tratarlos poco a poco. Es bueno no nada más tratarlos por encimita. Pero, a ver, vamos a tratar de cerrar con este punto que yo les estaba señalando. Eh, Toda persona se puede reinsertar a la vida, se puede reinsertar a la sociedad, porque eso depende mucho del trabajo que hagamos con nosotros mismos. Puede estar la sociedad podrida, puede estar todas las estructuras pues prácticamente echadas a perder como están en día. Las instituciones pues sirven para muy poco, pero si uno tiene toda la intención, toda la fuerza de poder transformar su vida, se puede realizar los cambios más radicales. Lo vimos con el Buda. Tenía prácticamente ya resuelta su vida, pero decidió un camino difícil, que no era el más sencillo, pero al final del día era el camino de la liberación. Era el camino para encontrar las orientaciones fundamentales de la vida, encontrar la fuerza, no en la riqueza, no en el sufrimiento, no en las cuestiones económicas, sino encontrar la fuerza en otra dimensión más importante, que justamente es el conocerte a ti mismo. Cuando te vas conociendo puedes saber cuáles son tus alcances, cuáles son tus debilidades y en ese sentido ya no te conflictúas con el mundo, ya el mundo no es una carga, el mundo ya es una manera de fluir, el mundo se convierte en tu aliado. Entonces, en ese sentido, vayamos construyendo esos tejidos, vayamos construyendo esas estructuras que nos den la posibilidad de cimentar nuestra realización, nuestra persona, nuestra humanidad en bases sólidas, no en bases endebles o líquidas que se esfuman en un parpadeo. Entonces, ese es el ejercicio de la ética. Por eso hay que ir construyendo. Y en construir es ir poniendo poco a poco un ladrillo, pero cimentarlo bien. Que cada ladrillo que se va poniendo quede bien cimentado, para que el día en que la vida nos presente las pruebas, que a todos nos va a poner pruebas, porque es parte de la vida y también es parte de lo maravilloso de la vida, porque si no, pues nada tendría chiste si ya todo estuviera resuelto. Pero es parte de la vida también estar en esta dinámica. Entonces, en ese sentido, em, es muy importante el hecho de ir construyendo, ir cimentando para que el día en que si llega a movernos muchas cuestiones que se presenten en la vida, pues tengamos la suficiente fuerza, tengamos los suficientes principios, tengamos la suficiente base para que salgamos a flote y no nos hundamos y no nos podamos destruir a la primera. Para eso sirve la ética fundamentalmente. Vamos a ir viendo poco a poco esas bases que las debemos de ir cimentando.
Muy bien, pues dicho esto, ya es un poco lo que se trabajó con la civilización china. Ahora quisiera pasar a la importancia de la ética y la moral en la cultura náhuatl y en sí en las civilizaciones mesoamericanas. No vamos a poder analizarlas todas porque nos va a llevar mucho tiempo, pero quiero que pongan mucha atención. Como también existían planteamientos muy interesantes, planteamientos muy profundos para construir un pensamiento ético en nuestras culturas antiguas que habitaron en nuestro país. Y justamente aquí les traigo algunas frases que quiero que vayamos analizando, que quiero que vayamos comentando y entre todos ir construyendo, porque tienen una importancia fundamental para la ética. Y justamente aquí hay frases éticas que están expresadas de manera metafórica, en donde hay un significado muy profundo. Ninoyolnonotza, que significa yo hablo o dialogo con el corazón. A ver, quiero preguntarles, ¿por qué es tan importante hablar y dialogar con el corazón? A ver, ¿quién quiere comentar algo? A ver, Araiza, adelante. Pues, por ejemplo, si estamos hablando con algún familiar y dejamos que la tensión del momento nos deje llevar, podemos herir los sentimientos de alguien más, ¿no? Claro, claro, sí, por supuesto. No hay que dejarse arrebatar por las emociones. No hay que dejarse arrebatar por los enojos. No hay que arrebatarse por la ira que luego no nos deja ver, que pues, luego está muy presente. Luego nos calentamos, ¿no? Y hay, no, es que me calenté y ahí justifico todo. Pues no. En efecto, pues hay que tratar de llevar las cosas en los mejores términos. Pero esta frase es muy profunda. También tiene razón lo que nos dice Araiza, que el hablar con con el corazón nos apacigua, nos centra. Pero a ver, quiero que me digan cuál sería una de sus importancias vitales. A ver, permítame, voy a responder una llamada.
A ver, vamos a retomar. ¿Quieres comentar algo, Araiza? Pues se quedó la mano levantada. Ah, se le quedó la mano. Ah, ok, ok. Vamos a retomar esto que venimos comentando. Quiero explicar más o menos un poco el contexto de estas frases metafóricas, porque eso nos va a ayudar también a entender mucho la importancia de estas expresiones que tienen toda una consecuencia ética sumamente importante. Y bueno, a ver, la primera frase, Ninol Yononotsa, que significa yo hablo o dialogo con el corazón, esa viene en los cantares mexicanos, en donde está contenida la poesía, que es el Cuica de que es la palabra florida. Son textos que se recopilaron en el siglo XVI, pero prácticamente es donde está contenido el pensamiento poético, pero más que el pensamiento poético es el pensamiento simbólico, ¿no? Cómo estructuraban sus expresiones, sus danzas, sus rituales, las culturas mesoamericanas, que justamente en estas expresiones es donde hay una contención, en donde hay una sistematización muy plena de cómo concebir el mundo, cómo concebir la vida. Y esta frase es una frase muy interesante. Es una frase de poder hablar con la persona que realmente eres. Porque justo ya lo veníamos señalando, cómo las culturas antiguas privilegian mucho lo del corazón. Lo veíamos con los egipcios, que los egipcios también creían que en el corazón estaba la síntesis de lo que somos las personas. Estaba ahí contenida lo que eran nuestras acciones éticas y morales, cómo nos habíamos comportado. Y justo porque el corazón es el sincerarte con lo que realmente eres. El hablar, el dialogar con el corazón, cuando se habla con el corazón, cuando se dialoga con el corazón es cuando te sinceras realmente con la persona que eres y no estás dándole vueltas, porque podemos fingir ser algo que no somos, podemos fingir ser buenas personas y en realidad no lo somos. Esto pasa mucho que decimos buenos días, buenas tardes, pero no lo decimos con sinceridad y ya a sus espaldas de las personas se las estamos refrescando. Entonces ahí no estamos siendo totalmente sinceros. ¿Y qué quiere decir esta frase? Hablo y dialogo con el corazón, pues es el ver realmente, hablar realmente contigo, hablar realmente con la persona que eres para poder, en efecto, conocer tu verdadero rostro, conocer tu verdadera personalidad.
y no estar fingiendo, no estar ocultando, no estar mostrando cosas que no son tuyas, cosas que realmente tú no sientes, tú no piensas. Y no, y eso, de eso se trata, la ética. La ética sobre todo se trata de una sinceridad profunda contigo mismo. Por eso hablas, por eso dialogas con lo que eres. Y se habla y se dialoga también en un sentido reflexivo, porque en efecto, como les he venido diciendo, el diálogo sobre todo es escuchar y cuando se escucha uno se transforma. Porque el escuchar no nada más es, ah, bueno, pues ya me escucharon, como ahorita en esta clase, ya me oyeron y pues bueno, ya se me olvida, ya me vale. O sea, sigo con mi vida, es lo que pasa. Que la escucha ahora no implica una transformación. Antiguamente el escuchar implicaba, quisiera resonancia, que te transformara, que te interpelara y en efecto, lo importante es que cuando dialogas con la persona que eres, puedas establecer ese diálogo y escuchar. Escuchar para transformar qué has hecho, qué no has hecho, qué sí está bueno y qué no está mal. Y en ese sentido, seguir creciendo como ser humano, seguir creciendo como persona. Y no se trata de un crecimiento de querer ser el más chingón, porque tampoco va por ahí. El crecimiento va justamente en la dimensión en la que te das cuenta de qué cosas son las que tienes que trabajar contigo mismo. Hablas para trabajar contigo mismo y al final del día, una vez que hablas contigo mismo, puedes encontrar las respuestas. Este poema es muy bello y quería leerles una parte de este poema. Nada más que, a ver, voy a dejar de compartir pantalla para buscar el poema porque, y ahorita regresamos. Ahorita regresamos, les voy mostrando y ahorita lo vamos comentando porque tiene implicaciones muy bonitas este poema y quiero que ustedes lo podamos comentar. Lo iba a preparar, pero se me olvidó. Pero bueno, ahorita lo, lo busco y ahorita se los presento. Lo leemos y, y vamos como nada más que no me acuerdo de su título. Creo que es así, Principios de Cantos. Está por acá. Mm, ahí. Tengo aquí. Ujú. Lo voy a buscar mejor en el libro porque no lo encontré en, en internet. Aquí está, es la 2. Ya lo tengo. Permítanme un momento. A ver, se los voy a leer y ahorita vamos comentando. A ver, escuchen. Ninolyononotza, campa nicuis yectli, ahuiacasochitl, ac nitlahtlanis. Manoso yegua nitlatlani, inquetzalhuitziltziltzin, chalchuhuitzilchicatzin,
Manoso ye nican tlanis in zacuampapalotl. Calle guantin y machintin. Omatica campa cueponi. Inyectli ahuiac xochitl. Ahora hago la traducción. El poema se llama Cuica Pehuacayotl, se traduce como principios de cantos. Y justamente esta es la frase que estamos analizando, con la que iniciamos, con la que inicia el poema. Hablo o dialogo con mi corazón. ¿Dónde tomaré las bellas, fragantes flores? ¿A quién se le preguntaré? ¿A quién se lo preguntaré? Tal vez se lo pregunto al colibrí precioso, al colibrí color de jade. ¿Acaso he de preguntarle a la mariposa color de ave sacuán? Porque de ellos es el saber. Conocen dónde brotan las bellas, las fragantes flores. A ver, quiero escuchar sus comentarios. ¿Comentarios? ¿Sí se escuchó bien el poema? Sí, pero ¿puede volver a leer la traducción? Ah, ok, ok, claro, claro que sí. Voy a volver a leerlo. Principios de los cantos, así se titula. Hablo con mi corazón. ¿Dónde tomaré bellas, fragantes flores? ¿A quién se lo preguntaré? Tal vez se lo pregunto al colibrí precioso, al colibrí color de jade. ¿Acaso he de preguntarle a la mariposa color de ave sacuán? Porque de ellos es el saber. Conocen dónde brotan las bellas y las fragantes flores. Ahora sí, ¿se escuchó mejor? Sí, A ver, comentarios. Aquí hay una ética muy interesante, que es la que hemos venido tratando de señalar. ¿Nadie? ¿Nadie captó la idea? A ver, si no hay quien captó la idea, no se vayan a salir, porque porque luego, a ver, ya está, primer comentario. A ver, Iván, te escuchamos. Adelante. Bueno, es que yo, como por lo que entendí, cuando decía de que hablo con mi corazón y de las flores, era como que tratar de buscarse uno mismo con los sentimientos y como que conectarse mente con corazón. Y lo de la mariposa y el colibrí, siento que era como para buscarlo la pureza, o porque dice que son los que sí saben como que de flores y es como símbolo de pureza. Ok, muy bien. ¿Quién más quiere comentar algo al respecto? ¿Quién más quiere comentar? Si no, voy a empezar a Yo, tomar. yo Adelante, adelante. considero que igual eso de la comparación con la naturaleza, Ujú. el cómo pues la pureza de los mismos animales, la inocencia, pues se transmite pues el sentir humano, ¿no? Y pues como todo esto tiene relación de lo mismo en la cultura náhuatl y pues la naturaleza, cómo se regían gracias a la naturaleza. Claro, claro, sí, muy, muy interesante. A ver, aquí justo quiero que tomen el primer aspecto del poema como una clave para poder reconocerte. Hablas con el corazón para reconocer realmente quién eres. Eso es muy importante, ¿eh? Esto se los he venido señalando ya de manera reiterada.
Hablar con el corazón es para, en efecto, ver quién eres y ver de manera sincera, reconocer, reconocerte a ti con el mundo, con la vida. Y es tan bonito el poema porque, en efecto, una vez que hablas con el corazón, reconoces al otro, reconoces a la naturaleza. También los colibríes y también las mariposas tienen conocimiento, es lo que nos están diciendo. También son importantes. También tienen una dimensión en la cual poseen el saber, es lo que nos están diciendo. Poseen el saber, poseen el conocimiento y por eso se les pregunta. Por eso también el cantor acude a la naturaleza para poder entender los misterios de la vida, para poder entender la existencia de la vida. Y es tan importante el reconocimiento de la naturaleza. Es aquí donde entra la ética. La ética se trata del reconocimiento de ti mismo y con el todo, con todo lo que nos rodea. Y aquí se está dando ese reconocimiento a la otredad. Ya no se ve a la naturaleza simplemente como un recurso para explotar, sino que se ve a la naturaleza como un otro del cual se puede aprender, un otro del cual te puede mostrar esos principios de sabiduría, te puede mostrar esa dimensión tan importante que es el disfrute de las flores, la fragancia de las flores, que es lo que nos da alegría, es lo que nos da placer. Y las flores pues tienen muchos simbolismos para las culturas mesoamericanas. Es un término polisémico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene múltiples significados, pero uno de sus significados justamente es el que a través de estar en este nivel ontológico en el cual el hombre encuentra la naturaleza, pues se estabiliza en el momento en el que el hombre está con las flores, está con los animales, se equilibra, logra tener un comportamiento diferente, porque la naturaleza no nada más es pues una simple contemplación, sino que en efecto la naturaleza te muestra, te indica, te señala. Y esta es otra forma muy distinta de cómo el hombre concibe su relación con el mundo, con lo que lo rodea. Y aquí se teje, aquí se está tejiendo de manera muy profunda otra ética, una ética en la cual se consideran a los animales, se consideran a los insectos, se considera todo ser vivo, como lo plantea, como lo hemos planteado, una interdependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres tienen un valor inherente. Todos los seres vivos, todo lo que habita en la naturaleza tiene un valor por sí mismo y no todo radica en función del hombre, porque justamente las éticas antropocéntricas consideran que todo debe de girar alrededor del hombre. La naturaleza se somete, la naturaleza se manipula, se explota y a raíz de eso pues tienes una consecuencia extractivista y aquí es muy diferente. Aquí hasta los mismos, las mismas aves, las mismas mariposas, los mismos colibríes son poseedores del conocimiento y puedes dialogar con ellos, puedes hablar con ellos, les puedes preguntar que te muestren cuál es el camino. Entonces cambia totalmente, cambia de manera radical la manera de concebir. Muy bien, entonces, ¿sí quedó más o menos claro esta frase? Ninol yol nonotza. Hablo o dialogo con el corazón. ¿Qué implicaciones tan profundas tiene? Reconocerte a ti mismo, reconocer que eres parte del mundo, que no hay una distancia radical entre el sujeto y el objeto, sino que también los animales son sujetos, tienen un valor inherente. Y en este sentido, al tener un valor inherente,
de interdependencia, tienen, en efecto, una dimensión muy importante para la vida, pues son polinizadores. Si no existieran, pues no estaríamos tampoco los seres humanos. Entonces veamos qué tanta profundidad hay en los planteamientos éticos de las civilizaciones antiguas que nos antecedieron. Y qué triste es vivir. En la actualidad, todavía en la actualidad, México es un país muy racista. México es un país que no quiere a los grupos indígenas. Discriminamos a los indígenas y luego utilizamos la frase de indio para alguien insultarlo, para mostrarle un atributo despectivo. Y en ese sentido, veamos qué tan racistas podemos ser. Luego decimos, ah, no, que los gringos, ah, no, que los europeos, sí son racistas, pero también el mexicano es racista. También nosotros con nuestras expresiones somos racistas. Y no valoramos la grandeza que tienen nuestras culturas, que nos han dado mucho, nos han dado pues miles de cosas, pero otras de las cosas fundamentales que deberíamos de recuperar son estas éticas, son estas filosofías que nos ayudan en efecto a tener una mejor comprensión de lo que es el hombre, de lo que es la vida, de lo que son las interacciones, de lo que es la naturaleza, lo que es el cosmos. Entonces, valoremos profundamente estos conocimientos milenarios que todavía siguen siguen persistiendo. Todavía hay grupos indígenas con una profunda sabiduría, con una profunda ética que debemos de nuevamente valorar. ¿Hasta aquí hay algún comentario? ¿Sí se entendió lo de la frase? Sí, profesor. Yononotsa, ¿sí? ¿Sí se entendió o no se entendió? Sí, Sí, Ok, Sí, muy bien. profesor. Ahora vamos a la de... ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Ya nada más terminamos la de Shimi Shimati para no cansarlos. Tenemos más frases. A ver, hay más frases. Aquí está la frase de Istli Inyolod, que se traduce como rostro y corazón. Vamos a analizar esto para las próximas clases. No quiero que se cansen, no quiero tampoco que se saturen de información. Se trata de ir trabajando poco a poco. También vamos a ver la frase Xochitl intonacayo cueponi sancuetlahuica. Nuestro cuerpo es una flor, se abre, luego se marchita. También hay un pensamiento muy profundo ético. En estas dos frases que les acabo de mostrar, hay un pensamiento muy profundo en las cuestiones de la ética. Y ya después de esto, vamos a pasar a analizar esta imagen muy impresionante, muy impactante. Es uno de los murales de Teotihuacán, en donde para mí aquí, en efecto hay un ritual, en efecto hay un ofrecimiento, pero para mí hay una actitud ética que quiero que la analicemos para la próxima clase y de aquí deducir algunas reflexiones. Deducimos algunas reflexiones y ya esperemos nos dé el tiempo. Quiero que analicemos a fondo algunos aspectos que son relevantes de la ética y la moral de la cultura náhuatl y ya después pasar, por último, a los griegos. Algunos aspectos, porque vamos a seguir retomando las próximas clases, otros aspectos también importantes de la cultura griega, como es Sócrates. Pero antes de eso, antes de pasar a Sócrates, de pasar más bien quisiera pasar a de manera muy rápida a los presocráticos, después abordamos la ética de Sócrates y inmediatamente vamos a abordar los estoicos,
Me interesa mucho el pensamiento estoico, que es muy interesante. Pero antes de pasar a eso, quiero que se aterricen una serie de preguntas que son muy importantes para construir muy bien lo que es la ética. Como les he venido diciendo, no se trata de definir lo que es la ética, porque eso no nos ayuda. O sea, definir no nos ayuda para nada, para entender y justamente para practicar los principios éticos. Entonces quiero que ustedes vayan trabajando con estas preguntas: ¿qué es la naturaleza? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la sociedad? La conciencia, la reflexión, la implicación, la conexión, lo que somos, hacia dónde vamos, el sentido que tiene la existencia, de dónde provienen esos principios éticos y morales, si se deben de aplicar, y al final, ¿qué es el comportamiento humano? Quiero que hagamos ese ejercicio. Yo aquí les traigo después un poco ya con una respuesta, y ya una vez que tengamos un panorama muchísimo más completo, vamos a tratar de enriquecer más el término de lo que es la ética. Y ya de ahí vamos a pasar a ciertas aplicaciones, pero lo vamos a ir viendo con calma. Vamos a ir trabajando con calma cada una de las culturas, cada uno de los planteamientos que vamos a ir trabajando en la clase. Todavía estamos muy bien con los tiempos. Estamos a 20, para el 22 tratamos los griegos. Para el 27 vemos la parte que le digo de las preguntas, y el 28 pues ya entramos de lleno con quizás Sócrates, o vamos viendo, ¿no? Cómo se vaya manifestando. Desafortunadamente, el estar en línea nos imposibilita mucho el contacto que me gustaría pues realizar como preguntas, realizar como dinámicas que tenía preparadas para estas clases, y en ese sentido se podía construir mejor la dinámica, pero bueno, estamos en línea y vamos a tratar de acoplarnos, y vamos a ir avanzando, porque si no nos detenemos y ya no podemos tratar las temáticas que tenemos planteadas. Pero bueno, entonces ahora vamos a pasar a la última frase que vamos a analizar para el día de hoy. Como les digo, no los quiero cansar, no los quiero saturar. Quiero que vayan anotando las frases, porque todo esto se los voy a pedir para, para que me entreguen sus trabajos, sus actividades. Entonces, todo esto quiero que ustedes lo tengan. Ahora, Shimi Shimati, conócete a ti mismo. Para que vean que en todas las culturas está el conocimiento de uno mismo. En todas las culturas, de diferente manera, está presente el conocerse a uno mismo, porque es la clave para poder tener una, una identidad, para tener un comportamiento, para tener un rostro, para tener un corazón verdadero. El conocimiento de uno mismo, en efecto, te lleva a trabajar, a ver, en principio ayuda a ver quién eres. Y al ver quién eres, pero te ves al desnudo, o sea, es verte al desnudo, ver, no con esas capas que vamos poniendo, porque nos vamos poniendo muchas capas en la vida social. Nos ponemos una capa y después otra capa y después nos ponemos una máscara y después otra, y así somos. Realmente no nos mostramos cómo realmente somos. Entonces, eso nos va impidiendo al final tantas capas. Al final ya no eres realmente lo que la persona que está en ese centro. Y justo la importancia es volver a regresar, porque al final del día lo que nos dice la ética es que debemos de regresar a nuestro origen, a nuestro sustento, a nuestra fortaleza,
porque la vida te sacude y la vida te puede sacudir y al final del día, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió estar mintiendo? ¿De qué sirvió estar ocultando? ¿De qué sirvió estar mostrando algo que no eres? Porque si muestras algo que no eres, pues al final del día, el único que se engaña es uno mismo. Al final tú te engañas contigo mismo. Por eso tan importante el descubrirte. Y a ver, les explico de manera muy rápida, y ya con esto vamos concluyendo. Les explico de manera muy sintética de dónde viene esta frase. Shimi Shimati viene de un mito. Se llama el mito de la huida de Quetzalcóatl. Y justamente Quetzalcóatl estaba realizando sus actividades en Tula y llegó Tezcatlipoca, estaba barriendo, me parece, estaba barriendo, estaba realizando sus actividades. No recuerdo en concreto qué estaba haciendo Quetzalcóatl, pero estaba haciendo algo y llegó Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es el espejo humeante y le puso enfrente un espejo a Quetzalcóatl. Y se vio Quetzalcóatl, se vio viejo, se vio arrugado, ya se vio pues prácticamente más decadente, así como si yo me viera en el espejo. Pues como les digo, la vida se las cobra y pues ya cuando me veo en el espejo, pues ya también me espanto. Les digo, antes era guapo, pero pues ya la vida ha hecho, me ha puesto en mi lugar. Pero a ver, aquí te muestra, o sea, Quetzalcóatl ya era una persona ya más grande, ya con arrugas. Yo afortunadamente todavía no tengo arrugas. Pero a ver, no tenía arrugas. Bueno, Quetzalcóatl tenía arrugas y estaba grande, sí, ya estaba arrugado, ya estaba viejito, ya estaba canoso, ya estaba barbón. Y Quetzalcóatl le muestra el espejo. Se lo muestra y se espanta. Se espanta lo que ve. Y bueno, es muy interesante todo el mito porque al final de lo que se trata es de renovarte. El ser humano se puede renovar. El ser humano, ¿qué quiere decir renovar? Se trata de renacer. Se trata de sacudir todo lo que ya no sirve, de, de despojarte de todas esas máscaras que no sirven, despojarte de toda esa mugre que no te sirve, que no te ayuda a crecer, que no te ayuda a salir adelante como persona. Y al final se trata de regenerarte, se trata de recrearte, se trata de nuevamente te sacudes todo lo negativo, te sacudes todo lo que ya no te sirve y vuelves a regenerar tu presencia, tu esencia y cobras mucha fuerza. Entonces es muy profundo esto que les estoy comentando. Lo vamos a ir trabajando, lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir comentando, pero vean qué profundidad tiene el pensamiento de nuestras culturas antiguas, qué profundidad tiene la ética que está planteada en estas frases. Una ética que en efecto va al fondo de lo que somos los seres humanos, va al fondo de generar esas transformaciones radicales, radicales para tener un mejor comportamiento, para ser mejores seres humanos. Y en efecto, cuando hacemos esos cambios impactan. Cuando nosotros cambiamos, tienen un impacto positivo en la sociedad, aunque seamos seres muy particulares, pero algo se modifica y ya no estamos dispuestos a cambiar, ya no estamos dispuestos a modificar lo que ya somos. Y cuando la vida nos muestra que todo siempre está cambiando, los pensamientos, las ideologías, las teorías, eso por decir nada más en el ámbito intelectual, pero también cambia nuestro cuerpo, también cambian nuestras, eh, nuestras emociones, también todo se está moviendo, todo se está transformando. ¿Y por qué nosotros no cambiamos? ¿Por qué queremos seguir siempre pensando lo mismo? ¿Por qué queremos seguir pensando
lo que nos impone otra persona, lo que nos impone otro sistema. Necesitamos cambios y esos son los que nos dan la pauta para mejorar las condiciones en las que vivimos. Eso es lo importante, mejorar las condiciones en las que estamos viviendo, porque de eso se trata la ética. Pues muy bien, ya no los aburro, ya no los canso. Vamos a terminar hoy temprano para que, pues no sea yo nada más el que esté hable y hable y hable. Estoy seguro que ya muchos están en el quinto sueño, prácticamente ya se fueron a los brazos de Morfeo, pero bueno. Pudimos avanzar, pudimos plantear ya la ética de la cultura náhuatl y justamente todo esto se replica en todas las culturas mesoamericanas. En la maya, en la zapoteca, tenían muchas similitudes y tenían toda una ética. Y vamos a seguir rastreando más comportamientos éticos en las culturas que nos antecedieron, las culturas náhuatl y ya no vamos a poder entrar a la malla porque no nos dan los tiempos. Pues sería muy interesante, pero bueno, con la náhuatl yo creo que nos da una idea muy completa de cómo planteaban sus reflexiones, cómo planteaban sus realizaciones, sus búsquedas espirituales, sus búsquedas para transformar sus comportamientos y mejorar. Justamente esta es la dimensión en la que estamos. ¿Cómo te sacudes? ¿Cómo te renuevas? Eso es muy interesante, que la vida siempre es una renovación. ¿Y por qué no estamos dispuestos a renovarnos? Esa frase de que el agua estancada se pudre es muy cierta y el que no se renueve también está destinado a la muerte. Seamos personas que habitan el mundo, que lo viven, no que estamos ya muertos en vida. Entonces, en ese sentido, ahí hay una enseñanza muy profunda. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios. No, profesor. No, profesor. ¿Todo claro? ¿Sí les está Sí, gustando Todo bien. las éticas que estamos revisando? sí, Sí. profesor. Ok, muy bien. Entonces, hasta aquí la dejamos. Nos vemos para la próxima y vamos a continuar con con lo que tenemos programado. Muy bien. Ok, entonces nos vemos Vale, para la profesor. próxima. Que tengan bonita tarde. Hasta luego, profe, Igualmente, muchas Sí, gracias. profesor. igual. Profe, Hasta hasta luego, luego. profesor. Luego, que estén muy bien. Hasta luego, buen día. Hasta luego, cuídense.